Muy bien, estamos viendo que dentro de los principios de la hermenéutica, esta se divide en dos, una hermenéutica general y una hermenéutica especial. La general, dice, es el estudio de las reglas que rigen la interpretación de todo texto bíblico, de los cuales son A, histórico-cultural, contextual, léxico-sintáctico y teológico. Entonces vamos a ver lo que es lo histórico-cultural. Dice aquí, historia es la exposición sistemática de los acontecimientos dignos de memoria, ya sean los públicos y políticos relativos a los pueblos, ya los que afectan a sus instituciones, ciencias, artes o cualquiera de sus actividades. Por supuesto, usted puede encontrar en cualquier diccionario una definición de historia y va a encontrar muchas definiciones de historia. Usted puede tener la propia. Va a encontrar definiciones de historia que podría establecer Marx o podría establecer Engels o podría establecer cualquier filósofo o historiador. Pero yo creo que esta, de alguna manera bastante sencilla, nos ayuda a establecer la historia. Yo no sé si ustedes pudieran dar una definición muy personal de lo que consideran que es historia, unos 2 ejemplos que puedan salir grabados, de alguien que quiera compartir qué piensa usted que es la historia. Pero grabado. Sí. La idea es que como estamos grabando, mis hermanos, sus opiniones, aportaciones o preguntas estén grabadas, para que alguien que pueda oír lo pueda entender todo. Yo como tal vez lo veo así rápidamente, es como el estudio de sucesos, desde el inicio de una cultura, raza o un pueblo, hasta pasando por diferentes etapas hasta llegar al actual, ¿verdad? Ok, ¿alguien más que quiera compartir qué significa para usted la historia? Porque estamos hablando de lo que es histórico-cultural como parte de esa hermenéutica general. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Quiera añadir? Yo creo que está bastante bien definido lo que dijo el hermano Francisco, pero lo particular de la historia es que impacta de forma trascendental el presente y el futuro de cualquier sociedad, ¿verdad? Ok, se ha dicho y creo que lo hemos visto nosotros que debemos aprender de la historia. Y ustedes saben que dentro de la teología se estudia la historia de la iglesia. Entonces, ¿qué consideran ustedes que es la historia de la iglesia? Si unimos lo que dijo Francisco, lo que ustedes piensan, pero ya aplicado ya no a sucesos políticos o culturales de un pueblo o sociales, sino que la historia de la iglesia, que es un curso bastante amplio también, que probablemente también nos acerquemos a esto, porque creo que es importante conocer rasgos generales de la historia de la iglesia. Quizá ustedes han leído o tienen algunos libros sobre la historia de la iglesia. ¿Qué piensan que sería entonces la historia de la iglesia? Ok, ¿qué otro concepto creen ustedes que podrían compartir sobre la historia de la iglesia? ¿Y por qué sería importante conocer algo acerca de la historia de la iglesia? Sí, ahí vayan pasando el micrófono, por favor. El domingo hablábamos acerca a propósito de este tema de desarrollo de la iglesia. Sí. El doctor, bueno, él desde otro ángulo lo ponía, pero yo pienso que una de las cosas que ha enriquecido mucho y que la historia es la que lo respalda o lo fortalece es poder estudiar desde un principio con acontecimientos que se dieron en ese momento y traídos a lo actual nos aclaran muchas cosas que tal vez antes solo los habíamos escuchado, pues. Entonces yo creo que definitivamente estudiar la historia es fortalecer, como decía la hermana, de alguna manera, la fe, pero ya sustentado, ¿verdad? Ya teniendo argumentos donde uno realmente pues tiene solidez en lo que ha creído, ¿verdad? ¿Creen ustedes que en la Biblia hay historia? Sí, sí. Bastante, ¿verdad? Totalmente. De hecho, yo creo que hay acontecimientos bíblicos que se pueden, tal vez lo voy a ver de esta manera, se pueden comprobar con la historia secular. De tal manera que vemos nosotros que hay, por ejemplo, algunos ustedes saben que son críticos de la Biblia, dicen que David jamás existió. No sé si han oído eso.
Dice que jamás hubo un rey David en Israel, que no hay una manera de comprobar que un rey David gobernó Israel. Entonces, y cuando lo dice una autoridad científica, histórica, ya la gente se pone a pensar, ¿verdad? Sin embargo, hay por el otro lado gente, arqueólogos cristianos y aún arqueólogos que no son cristianos, que han develado o han descubierto precisamente escritos, algún tipo de monumento donde en hebreo se escribe David, y entonces eso también sirve como una comprobación. De hecho, yo creo que la historia es importante. ¿Por qué me estoy deteniendo un poquito en esto? Porque a veces nosotros creemos que la historia para un cristiano que estudia la Biblia no es importante. ¿Qué libro histórico me darían ustedes en el Antiguo Testamento? El libro de los Reyes. Ok, ¿qué otro? Sí. Bueno, todos tienen historia, ¿verdad? ¿Y qué libro histórico me darían en el Nuevo Testamento? Los Hechos. Hechos. Acuérdense que esa es una clasificación, ¿verdad? Y por eso muchos ubican a Lucas como un historiador, tal vez sería el primer historiador. Ahora, ¿qué características tuvo Lucas como historiador? ¿Cuáles ven ustedes? Bueno, investigó y escuchó a los que estuvieron. Ahora, noten ustedes, investigó diligentemente. Entonces, es válido en algún momento hacer investigación, ¿verdad? Ok, regresemos. Sí. De hecho, lo era porque era un médico. Y eso lo hacía en su tiempo una especie de científico, sí. Entonces, yo creo que por eso lo histórico-cultural, acuérdense, estamos en el contexto de la hermenéutica general. La historia es importante. Ahora, la cultura, conjunto de modos de vida, ahí lo que platicamos acerca de las culturas actuales, y costumbres, conocimientos, grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social. De hecho, yo creo que algunos creo que adquirieron en su momento un documento. Francisco creo que conoce a esta persona en México, asistía con Arturo. Él preparó una línea de tiempo de 4,5 metros de largo, no sé si algunos de ustedes lo adquirieron, donde él trató de incorporar algunas de las revelaciones escatológicas del doctor con una línea histórica de tiempo. Lo interesante de este documento, ahora la próxima vez lo voy a traer, solo que yo tengo la primera versión, hay varias versiones de estas y están digital ya, es que ustedes pueden ubicar los eventos que la Biblia narra según la historia, una línea de tiempo, con lo que paralelamente está sucediendo en Asia, en África y en América. Entonces se hace interesante saber que en ciertos momentos, por ejemplo, cuando David reinaba en Israel, ¿qué era lo que estaba pasando en Asia? ¿Qué dinastía estaba gobernando Egipto? Entonces, en ese sentido, es un documento valioso. Él hizo mucha investigación, ¿verdad? Y yo creo que si ustedes en algún momento lo pueden adquirir, ya no tenemos mucha relación con el hermano, pero sí. Es que vos te hiciste cargo de esos tiempos. Me imagino que ahora los das bastante baratos, precio de quemazón. Porque me imagino que ya algunos tienen polía. No. Bueno, sí, vos creo que distribuiste esto. Pero les digo, es interesante. Ahora está hasta en digital, pero debe ser muy caro con él. Pero ayuda bastante porque le permite a uno saber qué contextos estaban viviendo. Cuando habla también de conjunto de las manifestaciones, como otro concepto de cultura, en que se expresa la vida tradicional de un pueblo o en un pueblo. Yo creo que es interesante, lo hemos visto tanto en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, que se han escrito muchos libros, pero también hay diferentes épocas. Mencionaba esto de la línea de tiempo porque, por ejemplo, la edad de bronce, que a nosotros nos la enseñan en historia general, es interesante ver en qué momento está la edad de bronce surgiendo en la época bíblica y si realmente la edad de bronce se menciona ahí y si se ve qué es lo que está sucediendo paralelamente. Ok, la hermenéutica
Bueno, también vemos que aquí, aunque menciona varias cosas como lo histórico-cultural, está lo contextual. Fíjense que lo contextual tiene que ver con los diferentes contextos de la escritura, pero también contextos históricos. El léxico sintáctico, esto es mucho más específico, pero tiene que ver con el estudio de los idiomas, la sintaxis de cada idioma. La sintaxis del hebreo no es la misma sintaxis del griego. Y luego lo teológico, que en cierta manera es lo que nos interesa al final, lo teológico. Ahora, dentro de la hermenéutica especial, ¿sí tienen todos? Fíjese que ¿Esa partecita no la tenían ustedes? ¿No? Sí. La 5. Sí. La 4. Esa es la que tú tienes ahí. Sí. Sí, ahí está. La hermenéutica especial. ¿Están todos ubicados? Es que comenzaste a hablar sobre el contextual. La contextual. ¿No lo tienen ustedes ahí? Yo veo que tú sí lo tienes aquí, ¿o no? No, aquí, bien, aquí está. Por lo menos aquí el hermano lo tiene. Sí, él lo tiene. Sí. Pero no hay definición. No hay definición, no hay definición. Ustedes amplíenlo, pero no está la definición dentro del texto. En cuanto a la hermenéutica especial, acuérdense que esto les digo yo que lo manejan en un sábado nada más. Entonces, yo creo que va muy rápido, ¿verdad? Señor tiene misericordia de nosotros, hermano. Hermenéutica especial estudia las reglas que se aplican a. O sea, ya la hermenéutica especial lo que va a estudiar son reglas. Porque acuérdense que hermenéutica general dice es el estudio de las reglas que rigen la interpretación del texto bíblico, pero la especial ya estudia reglas que se aplican a figuras literarias. Por ejemplo, estas que ustedes vieron. Reglas especiales que se aplican a figuras literarias. Por ejemplo, este librito bien grueso de José M. Martínez habla de hermenéutica bíblica. Hay cientos de libros de hermenéutica bíblica, unos accesibles, otros no. Aquí ustedes van a encontrar cosas muy específicas. Si ustedes quieren investigar en uno de estos o en cualquier otro de hermenéutica, hay más sencillos. Pero, por ejemplo, dice figuras literarias, y vamos a ver unos ejemplos aparte de los que ustedes ya vieron. Por ejemplo, el símil. ¿Alguien tiene idea de lo que es el símil? Sí, algo que se parece a otra cosa, ¿no? Dice, declara expresamente la semejanza entre las cosas, el símil, pero hay reglas de interpretación específicas para estudiar el símil y ver en los textos bíblicos el símil. Ahora, la metáfora, que también lo vieron ahí, consiste en utilizar una palabra con el significado de otra, declarando que una de ellas es la otra. Aquí ponen un ejemplo, si quieren vamos allá a Mateo 5, Mateo capítulo número 5 y verso 14, como un ejemplo de metáfora. Capítulo 5 y verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Esa es una metáfora, según la interpretación, según la hermenéutica especial, porque obviamente nosotros no somos una luz, ¿verdad? O sea, aunque es difícil definir la luz, porque también se entraría a muchas cosas, pero la luz como diríamos como algo físico, ¿cómo definiríamos nosotros esta luz? Es una luz eléctrica que usa gas dentro de esto, porque es un gas neón para, a través de un proceso, provocar con un impacto eléctrico la luz. No es lo mismo una luz incandescente, ¿verdad? Aquella es otra clase de luz, tiene otro tipo de bulbo, y así podríamos nosotros explicar la luz. Sin embargo, acuérdense ustedes que la luz que ellos tenían en su tiempo, ¿qué era? Era probablemente una vela, una antorcha, un fuego, pero cuando dice, vosotros sois la luz del mundo, es una metáfora, porque está hablando de la luz, pero está hablando de humanos. Y la interpretación sería que así como la luz alumbra en las tinieblas, nosotros, sería la interpretación, somos quienes alumbramos en las tinieblas.
la sal de la tierra, ninguno de ustedes solo cuando suda mucho se va a sentir sabor a sal, ¿verdad? Pero no somos sal, pero somos sal, y noten que esto se entiende mucho en el contexto del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, porque no había refrigeradoras en ese tiempo. ¿Y cómo se preservaba la carne? Por medio de la sal. Entonces, cuando nosotros, y por otro lado, la sal sí durante el tiempo más antiguo daba sabor. Entonces ahí usted puede encontrar varias interpretaciones cuando dice que somos la sal de la tierra. Entonces nosotros somos los que damos sabor. Imagínense qué responsabilidad. Por eso yo enfatizo tanto aquí en la congregación, y lo he enfatizado siempre, cuando yo veo a los cristianos demasiado cabizbajos, tristes, porque ¿cómo va a dar sabor una persona que anda siempre cabizbaja y que siempre anda triste o que siempre anda amargado? Entonces no está cumpliendo su función de sal, que da sabor. Pero por otro lado, una responsabilidad enorme es que nosotros, así como la sal preserva, quienes debemos de preservar que no se corrompan las sociedades, las familias, las congregaciones, somos nosotros, en el concepto de ser sal. Todavía en aldeas, ustedes saben que todavía preservan con sal donde no hay luz eléctrica. Entonces el aspecto o la función de la sal de preservación nos obliga a nosotros, hermanos amados, cuando a consagrarnos para verdaderamente ser en nuestros trabajos, hacer la función de preservación. Entonces ahí se pueden sacar muchas, pero eso es un ejemplo de una metáfora. Modismos hebraicos. Fíjense que esto es bien delicado en el sentido de que un modismo hebraico puede significar algo totalmente distinto para un hebreo en el contexto histórico-cultural que para nosotros los occidentales del siglo XXI, nada que ver. Y entonces un comentario bíblico, un estudio hermenéutico, ya nos ayuda a nosotros a entender esos modismos hebraicos. Por ejemplo, carece de sentido cuando se interpreta literalmente un modismo hebraico. Ejemplos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mateo 19:24. De eso hablamos un poquito el martes pasado, no lo voy a volver a explicar. Tipos. Los tipos, que en sí la tipología bíblica es una materia de la teología. Yo les platiqué a ustedes que el doctor Ríos, fundador del Ministerio Selim, estudió tipología bíblica con un doctor de apellido Platt, un americano que daba clases hace unos 40 años y estudió tipología bíblica. Yo no he encontrado otro ministro que use que haya usado con tanta sabiduría los tipos. Ustedes saben que a nosotros nos caracterizan mucho y nos llaman los figuritas. Sí. Porque dice que solo figuras somos. Pero en realidad, yo sé que algunos hermanos abusan de la tipología y sacan figuras donde no hay. Por eso les digo que hay que ser sumamente cuidadoso. Pero la tipología bíblica es una ciencia de la teología, es parte de la teología. No me pueden venir a decir a mí que no se pueden usar los tipos. Cualquier teólogo va a decirles a ustedes que José es un tipo de Cristo, que David es un tipo de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué es el tipo? Dice, son figuras de alguna realidad espiritual, futura, preparada por inspiración divina. Es un lenguaje figurado de personas, lugares, objetos, eventos e instituciones. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan aquella profecía en el Antiguo Testamento donde dice, se le dará mantequilla, hablando de la Virgen concebirá un hijo. Y en ese contexto dice, se les dará mantequilla y esto y lo otro, habla de ciertas características. Entonces, es muy probable que eso se haya cumplido literalmente en el tiempo, de alguna manera que se dijo, pero apuntaba realmente al Cristo que iba a venir, que una virgen concebiría. Entonces, uno nota, por ejemplo, la vida de José.
volviendo a José, que es un tremendo tipo de Cristo como David. Ustedes se pueden poner a pensar que Dios haya preparado la vida de José en acontecimientos tan específicos que él vivió y narra el Antiguo Testamento en Génesis, que les hablaron a ellos proféticamente del que iba a venir. De tal manera que ustedes encuentran que él fue vendido por 20 monedas. Cristo fue vendido por 30. En ambos casos, según las culturas y los tiempos, era el precio por un esclavo. Por eso, 20 eran los tiempos de José, 30 en los tiempos de Jesús, pero ambos fueron vendidos. Según el cambio, ¿verdad? Según la inflación. Va. Pero noten ustedes que uno en la vida de José puede encontrar una tipología muy, muy exacta. No es el tiempo, yo creo que tengo 2 CDs donde hablé sobre la ruta de José, donde ahí se especifican varias cosas. Por ejemplo, que él está en la cárcel con 2 ladrones, o 2 que fueron acusados de ciertas cosas. Hay detallitos interesantes. Por ejemplo, ¿cuántos saben que Cristo se le puede ver a él 3 oficios? Profeta, sacerdote y rey. Y David se le pueden ver los mismos 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. Como un tipo, una vida que vivió acontecimientos específicos que iban a reflejar a Cristo. Entonces, esa tipología, como dice aquí, me gusta esa definición, son figuras de alguna realidad espiritual futura preparada por inspiración divina. Qué interesante, ¿verdad? Símbolos, aquí tenemos que ir rápido porque si no, no avanzamos. Yo le encargo que en la medida que pueda, esto por eso ayuda bastante, ampliarse en libros hermenéuticos, puede ampliarse un poquito más. Símbolos, dice. Pareciera lo mismo que los tipos, pero símbolos dice algo figurativo, animado o inanimado, que representa algo abstracto, que es la imagen de una cosa. Por ejemplo, es interesante que dice 1 Corintios, la roca que le seguía, hablando del Éxodo, del pueblo que sale de Egipto, la roca que le seguía, la cual es Cristo, dice. Es llamativo eso. La roca que le seguía, y ya interpreta Pablo por revelación, dice, la cual es Cristo. Interesante, ¿verdad? Entonces ahí es un símbolo de algo inanimado. Y acuérdense que la roca dio agua en 2 ocasiones. Y cuando uno entiende el Nuevo Testamento, entiende por qué Moisés aparentemente no cometió un pecado tan fuerte como para que no lo dejaran entrar a la tierra prometida. Y es que la primera vez le dijeron que golpeara la roca. Miren esta figura que yo le di al doctor. Eso es la cruz, golpeada la roca, la cual es Cristo. Eso es la cruz, en figura. ¿Sí? Pero la siguiente vez le dijeron, háblale, le dijeron a Moisés, a la roca, pero como el pueblo lo había enojado, volvió a golpear la roca. Uno entiende la severidad del asunto porque hubiera sido como volver a matar a Cristo. Son cosas interesantes, ¿verdad? Exacto. Entonces, por eso es la severidad, ¿verdad? Y otras cosas que se pueden ver ahí así de paso. ¿Usted iba a decir algo? Sí, les estaba comentando a los hermanos con respecto a esta simbología. Sí. Mirábamos y leíamos que el Señor dejaba las cosas naturales para que nosotros entendiéramos las espirituales. Mirábamos los ejemplos, va a ser lo de yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. En otra porción que también dice yo soy el pan de vida. Entonces está el pan de la palabra, que significa nutrirnos, y está la nutrición natural del pan, ¿verdad? Exacto, sí. Acuérdense que en Juan hay 7 yo soy. Podría ser una bonita tarea que los busquen, ¿verdad? Los 7 yo soy de Juan. No es una tarea muy difícil. Bueno, miren, símbolo siempre, cosa real y visible que representa algo invisible. Pueden ser objetos, sustancias, colores, números.
Acuérdense que la numerología bíblica es otra área. Se escriben libros completos de numerología bíblica. Ahora, acuérdense que los judíos sacan ¿cómo le llaman? ¿Cábala? Cábala. Ahora, las cábalas judías, hasta Madonna dice que es seguidora de las cábalas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque se van a home en otro tipo de situaciones ahí. Pero que hay una numerología, nosotros la usamos de alguna manera al ver parte de eso. Cuando decimos 12 es número de gobierno, estamos hablando de numerología. Cuando hablamos de 7 como número completo, estamos hablando de numerología, o 3 o 4 o 6 número de hombre, o 4 número de tierra, etcétera. 3 por lo menos que habla de Trinidad, etcétera. Ahora, las parábolas. Esto es sumamente interesante para conocer lo que el Señor habló en los evangelios, porque Él usó las parábolas. Dice, parábolas, semejanzas, del griego para es una preposición, que significa al lado de, algo al lado de. Y dice Balein, que es la siguiente parte es una parábola compuesta que dice echar o arrojar. Entonces es algo al lado de para echar o arrojar una verdad, pero algo que está parado como semejanza. Entonces lo traducen o lo explican como una especie de ilustración. Representa fielmente lo que quiere decir. Enseña de una manera, enseña de una manera difícil de entender. Y la dividen en 3 partes. Ocasión, o sea, la ocasión que marca la parábola. Narración de la parábola, que es una historia corta muchas veces. Y la lección que va a dar la parábola. Existe una hermenéutica especial solo para parábolas. Imagínense, qué interesante, ¿verdad? Bueno, ahí hay muchos ejemplos de parábolas, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo, la favorita del doctor. ¿Cuál sería la ocasión de la parábola del hijo pródigo? ¿Recuerdan ustedes? Una vez nos vino a enseñar aquí el hermano Manfred sobre la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida y la del dracma perdida. ¿Se acuerdan ustedes que enseñó sobre eso? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Sí? Interesante, ¿verdad? Porque él miraba que esas 3 parábolas se deben de ver juntas, o sea, no separadas una de la otra, y dio una explicación muy interesante, ¿verdad? Y ustedes notan que los contextos casi siempre nos indican la ocasión, porque el Señor quería enseñar, porque de alguna manera alguno andaba preguntando quién era su prójimo, ¿verdad? Su próximo. Entonces es interesante ver ahí la ocasión, la narración y la lección. Y aunque en la parábola del hijo pródigo hay un montón de lecciones, ¿verdad? Yo no sé cuántos mensajes el doctor dio sobre la parábola del hijo pródigo, que era su favorita, creo que muchos, ¿verdad? Ok, alegorías. Acuérdense que en escatología especialmente se habla de una interpretación alegórica del Apocalipsis. La alegoría tiene semejanza con la parábola, con la diferencia que tiene más detalles figurativos. ¿Por qué no vamos a Génesis 49, que es el ejemplo que ponen acá? Si alguien lo tiene, lo lee en micrófono, por favor. 49, verso número 9. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león, o como leona. ¿Quién lo despertará? Ok, eso es un ejemplo de alegoría. Tiene detalles, más detalles figurativos. Fíjense que esto es interesante porque de la tribu de Judá, ¿quién viene? Cristo, ¿no? Vino David y viene Cristo. Y en el Apocalipsis vemos el cordero, pero vemos al león.
Entonces se relaciona con lo que aquí me parece que es Jacob el que parte de la bendición que está diciendo, está describiendo a una tribu de donde iba a venir el Redentor, donde iba a venir el león. A ti, Judá, el 9, cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, ha subido. Entonces trata de explicar algo a través de una alegoría. Ok. Luego, dentro de las alegorías se nos presenta, interpretación de la profecía, ya es el inciso G. ¿Ese es el que tienen ustedes también? Interpretación de la profecía, eso se va a estudiar en escatología porque es muy amplio. Acuérdense que hay un curso de escatología también que veríamos más adelante. Dificultades doctrinales. Aquí pusieron pregunte a su pastor o a su apóstol o apóstol. Bueno, veamos, dice, hay doctrinas que solo se pueden resolver por fe. La experiencia personal nunca puede dar la base de la doctrina. Las declaraciones de la palabra pueden ser la base de la doctrina. Bueno, yo creo que esto ya es algo muy, muy propio de dificultades doctrinales. Yo creo que en ese sentido, mire, yo he notado que muchos teólogos evaden dar respuestas de ciertas cosas complicadas. Yo me recuerdo que siempre que me encontraba, yo no sé si a ustedes les ha pasado, con una pregunta que aparentemente un católico o alguien le quiere hacer a uno para agarrárselo en curva. Que dice, ¿de dónde sacó esposa Caín? ¿Nunca le hicieron esa pregunta? Y lo llamativo es que en la doctrina Elim tenemos respuesta. Pero un tradicional no sabe qué decir. Y el teólogo tradicional, ¿saben cuál es la respuesta? Que obviamente, por los longevos que ellos fueron, o se casó con una sobrina, con una hermana, mejor dicho, pero con una sobrina si es que nacieron hermanas después. Pero todo lo definen en base a la longevidad. Y ahí nuevamente, como decía el doctor Ríos, la respuesta fácil esa no es. Nosotros entendemos que al estudiar las razas paralelas, donde encuentra precisamente este varón Caín, esposa, es en las razas paralelas, en la tierra de Nodo, en la ciudad de Nodo. Pero eso ya entra dentro de dificultades doctrinales, porque esa aparentemente en la tradición es una dificultad doctrinal. Por ejemplo, otras dificultades doctrinales que se dan mucho en el Antiguo Testamento, que incluso sirve para la famosa crítica textual, es que ustedes hacen comparaciones con lo que dice Reyes, con lo que dice el primer libro de Samuel, y pueden encontrar discrepancias numéricas. Que uno dice una cosa y el otro, hablando del mismo evento, tiene ciertas diferencias. Entonces, aquellos estudiosos que les gusta agarrar en curva a un cristiano, sacan eso como incongruencias. Creo que recuerdan que precisamente me fui a topar yo en la Mariano Gálvez, que un estudiante de la Mariano Gálvez escribió aquel famoso libro que el doctor hablaba, que se ponía ahí en la Plazuela España, y que hablaba se basaba en los nombres de Dios. Y él estudió los nombres de Dios, se cruzó tanto que dijo que la Biblia es una estafa, era el libro. Entonces, el doctor hablaba de ese libro. ¿Qué si fue un estudiante de teología que se cruzó tanto de lo que le dijeron en la crítica textual, que terminó haciendo un libro? Imagínense, la Biblia es una estafa, y lo vendía ahí a voz en cuello en la Plazuela España. ¿Y cuál era su argumento? Su argumento básicamente era que como había tantos nombres de Dios, era una total contradicción. Y es que cuando ellos se meten a estudiar lo que es la sintaxis, fíjese que para los teólogos el capítulo 1 de Génesis es una interpretación yavista de Yahvé, porque el nombre que se menciona es Yahvé. Pero cuando van al capítulo 2 y dicen, este fue un autor, dice, y no fue Moisés, porque para ellos el Génesis, para los grandes teólogos, el Génesis se escribe en los tiempos de Esdras. Ahí es donde se recopilan los libros con el escriba Esdras, no es Moisés, dicen ellos, y sacan sus argumentos. Entonces en el capítulo 2 dicen que el relato de la creación es eloísta, porque da la casualidad que en el capítulo 2 ustedes ya no ven Yahvé,
sino que lo que aparece ahí es Elohim. Entonces, para ellos, este es un relato posterior, sacerdotal llaman ellos, que utilizan el nombre Elohim, mientras que este es otra escuela donde utilizan Jehová. Entonces yo creo que a la larga se complican demasiado, ¿verdad? Para nosotros realmente lo que vemos en los más de 70 nombres de Jehová o de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento es que cada uno de ellos habla de una función de Dios. Entonces yo creo que ellos a veces como que les gusta complicarse. Ok, obviamente esto es sumamente rápido de lo que es la hermenéutica especial. Aquí algo más que puso aquel, si quieren lo leemos. Dice: la iglesia siempre ha sido o se ha visto obligada a elaborar un sistema de doctrina, pero los sistemas que resultan serán válidos solamente cuando están hechos sobre una exégesis correcta. Exégesis sería el ejercicio de la aplicación de la hermenéutica. El resultado de ejercitarnos en una hermenéutica sana sería obtener una sana exégesis. Entonces dice sobre una exégesis correcta de los pasajes bíblicos. Las herejías son aquellas que no se pueden confrontar con el gran contexto bíblico. Obviamente, aquí es sumamente importante, hermanos, recordar algún detalle importante. Una de las cosas que yo me he podido dar cuenta que ha sucedido con muchos hermanos que se meten a estudiar sistemáticamente teología, ya sea en un instituto bíblico o en una universidad, es que nosotros en el LIM hemos creído en la Biblia de cristal, que es un concepto totalmente novedoso que le fue revelado al doctor Ríos y que yo creo que solo en el LIM lo hemos oído. Y es que la Biblia de cristal diríamos que es la esencia de lo que realmente se quiso decir. Y la Biblia de cristal, por ejemplo, cuando el doctor decía este libro habla o este libro hay que leerlo entre líneas, muchas veces una cosa es lo que estamos leyendo, pero como que entre líneas está el verdadero mensaje. Entonces es bien importante eso porque, por ejemplo, en la tradición evangélica siempre le van a pedir a usted el texto bíblico. Y aunque el doctor fue sumamente cuidadoso con poner lo que él decía, pie de imprenta, y la mayoría de nosotros que asistimos a estudios pastorales o estudios más cerrados, pero más en los pastorales, siempre habían preguntas: hermano Otto, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Ustedes oyen cassettes, algunos hermanos decían: ¿y dónde está eso en la Biblia? Como quien dice, usted no se lo sacó de la manga. Y lo que sucede es que fíjense ustedes que hay revelación que ustedes, especialmente de temas muy difíciles que el doctor compartió, que no es tan fácil dar textos bíblicos tan exactos, porque hay textos que abren ciertas ventanas, que eso en una hermenéutica formal no se consigue meterlo a reglas. Entonces, el ministro, el discípulo o la oveja que va a estudiar, le van a decir que eso es una herejía, porque no se somete a la hermenéutica. Entonces, como se lo dije desde el primer día, estas son herramientas, pero, por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros para interpretar cuando dice en la Biblia cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparado para los que le aman? Entonces, si eso solamente fue para lo que revelaron y está dentro del canon, entonces, como dice la mayoría de teólogos, Dios ya habló, dice. Dios ya no puede hablar ahora. Imagínense qué atrevimiento. Dios ya habló y está aquí en la Biblia. Entonces, estos teólogos, si somos consecuentes con ese pensamiento que están tratando de dar, Dios ya no puede hablar. Y yo me pregunto, ¿será que Dios se va a someter realmente a solo lo que dijo acá? Y lo que estoy diciendo es delicado. Es delicado porque
indudablemente dice incluso la Biblia lo siguiente: si todo lo que Jesús al final de Juan hizo se hubiera escrito, dice, ¿se acuerdan de ese pasaje? No cabrían los libros. Entonces la pregunta es, si todo eso que él hizo y no se escribió, y en el ministerio del Espíritu Santo dice, Él os recordará las cosas, aún lo que está por venir. Entonces, lo que es cierto es que lo que el Espíritu va a revelar a través de ministerios, obviamente ministerios probados, nunca va a estar en contra de esto, pero sí va a trasladar conceptos que en algún momento no se le va a poder poner un pie de imprenta tan claro en el sentido puramente escritural, pero que no va a chocar. Esto es difícil de explicar, pero yo creo que en algún momento ustedes lo oyeron también, y es importante porque, miren, cuando uno se vuelve una persona en la que siempre está buscando el pie de imprenta y el pie de imprenta y el pie de imprenta y el pie de imprenta, es como meterse en un marco. Eso no quiere decir que no esté en la Biblia, porque hay otra situación. Hay 3 términos que vale la pena ver aquí muy rápidamente. Uno es revelación. Otro es iluminación. Revelación, iluminación. Y lo voy a poner así, revelación para canon, ¿verdad? Tal vez lo voy a poner más claro para que no nos compliquemos. Creo que es más definido este término. Inspiración. Esto sería para canon. Canon. Está cerrado el canon. Iluminación y revelación. Son términos muy parecidos, pero tienen sus diferencias. La revelación para canon, ningún apóstol actual, desde que se cerró el canon, va a obtener revelación para canon. Si no, ya tuviéramos 1000 libros, ¿verdad? No, 66. Esa se cerró prácticamente en el primer siglo. Esta es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, como dice Pedro, ¿verdad?, en prestar atención, más segura. Pero está la iluminación, y esa la hace el Espíritu Santo, iluminar el texto, para que nosotros podamos entender lo que verdaderamente se quiso haber dicho. En otras palabras, el mejor exégeta y el mejor hermenéutico es el Espíritu Santo. Pero digamos, no tiene un solo significado muchas veces. O sea, puede sacárseles diferentes enseñanzas. Claro, pero la iluminación, lo que estás diciendo es cierto, pero tenemos que ser cuidadosos en la iluminación. Por eso es que para eso existen 5 ministerios. Lamentablemente, yo creo que una de las trampas actuales para la iglesia es que hay pocos ministerios genuinos y muchos ministerios falsos. Porque, por ejemplo, a ti te viene una iluminación. Si es una iluminación muy delicada, tienes que exponerla ante, en este caso, un pastor. Y ese pastor, si todavía ve que es algo complicado, un equipo ministerial para sancionar esa iluminación. Porque si no, se armarían doctrinas de todo tipo ustedes. No sé si me entienden. Pero la iluminación del texto es válida en este tiempo. Pero también está la revelación. Por ejemplo, entre nosotros se habla mucho de revelación, de palabra revelada. Cuando decimos palabra revelada, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hay que tratar de definir qué es una palabra revelada. Porque fíjense que la revelación puede ser una revelación puntual para un individuo, para una congregación, para un país. Pero esa revelación, por supuesto, no es para canon.
Ahí en ese sentido podemos decir que el Espíritu puede revelarnos algo a nuestra vida, a nuestra familia, a la congregación, o ser tan amplios como un país, o la iglesia en un país, o una misión en un país, pero esta revelación nunca va a ser para acá, ¿no? Por ejemplo, los profetas. Los profetas pueden tener una revelación específica y puede ser para consumo local. Por ejemplo, ahí donde creemos que escatológicamente hablando, yo creo que se puede respaldar con la palabra, que la iglesia novia va a tener revelación puntual en los tiempos finales. Y va a ser revelación por medio de ángeles, por medio de sueños, por medio de visiones, ¿sí? Por medio de dones. Por eso, qué importante es que en una congregación haya fluir de dones. Y hasta aquí yo les puedo hacer un comentario pastoral, local. Yo me preocupo cuando no fluyen los dones. Y aquí cuesta, seamos honestos, aquí cuesta que fluyan los dones. Cuesta un bigote. Y eso es delicado, hermanos. Porque yo me pregunto, ¿quiere hablar Dios en esta iglesia local? Yo creo que sí. Y mucho del problema es que se ha descuidado lo que es el ejercicio de los dones. Se ha descuidado. Yo noto acá, y es algo que ustedes como discipuladores, como prospectos de discipuladores, como encargados de áreas, deben de visualizar. Cada vez que yo les digo, hable sus lenguas, yo paso oyendo. Y muy poca gente habla lenguas aquí. Y si uno pregunta, ¿cuántos son bautizados con el Espíritu Santo? Casi todos levantan la mano. ¿Y entonces por qué no hablan lenguas? La evidencia inequívoca de hablar en otras lenguas, del bautismo con el Espíritu Santo, es hablar en otras lenguas. Pero no es solamente hablar el día que te bautizaron. Eso es parte de la devoción diaria. O debería ser parte de la devoción diaria, el hablar en otras lenguas. Entonces, si la congregación está continuamente hablando en lenguas, cuando hay un movimiento de hable sus lenguas, se va a oír, va a haber libertad. Entonces, lo que nosotros tenemos que chequear, incluso nosotros como líderes, como discipuladores, ¿estamos hablando lenguas nosotros? ¿O no estamos hablando lenguas? Para no hablar de otras cosas, ¿verdad? Porque los dones deben de fluir. ¿Qué hay pues cuando reunís? Hay revelación. ¿Sería revelación solo para Canon la de las reuniones que habla 1 Corintios 14, 28? ¿Qué hay pues cuando reunís? Era un culto normal, ¿no? En cualquier casa, en cualquier parte de donde se desarrolló la iglesia. ¿Qué hay pues cuando reunís? ¿Alguno tiene salmo? ¿Alguno tiene revelación? ¿Alguno tiene interpretación? ¿Alguno tiene esto y tiene lo otro? Entonces, como decía el doctor Ríos, la iglesia, de acuerdo al parámetro apostólico paulino, revelado al apóstol Pablo, tienen reuniones donde se tienen que dar estas cosas. Si no se dan, decía el doctor, si entrara el apóstol Pablo a nuestras iglesias, ¿las encontraría en un marco bíblico, apostólico? ¿O no las sé? Entonces, ahí es donde uno se preocupa como ministro, hermanos. Se preocupa, porque uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Habrá algo que está sucediendo, pero me gustaría, bueno, ya casi se nos fue el tiempo, pero hemos tomado 3 martes para apenas ver una lección ustedes, y está lo que es el intérprete. Si no hay preguntas ahorita, me gustaría tomar unos 15 minutos para entrarle al intérprete, para avanzar, ¿verdad? Y si hay preguntas, tomemos un micrófono ahí para poder entrarle a las preguntas un ratito. Y si no se puede, pues me interesa también que usted haga sus preguntas. Hermano pastor, como según veo ya se terminó ahorita lo que es hermenéutica y entramos a otra fase. No. ¿Todavía no? Es que todo el folleto es hermenéutica, hermanos. El intérprete ahora va a hablar de el que va a interpretar bajo lo que es la hermenéutica
Todo esto son características del intérprete. Después de eso, viene otra lección acá, me parece, ¿sí? Ya en la página, que es la exégesis. Esa es la tercera lección, exégesis, que va a ser aplicación. El intérprete habla de las características que debe tener un intérprete. La exégesis habla ya del proceso en sí, donde debería de haber aquí prácticas. Por ejemplo, dice, analizar Oseas 12:12. Esto significa hacer una exégesis, y aquí está, por lo menos a través de un método inductivo, analizar Juan 6:45. Estas van a ser prácticas. Y luego está la lección 4, que son principios de... bueno, hasta ahí ya llegamos a lo que es hermenéutica. En la 4 vamos a ver principios de homilética. Acuérdense que el folletito habla de hermenéutica, exégesis y homilética. Pero adelante, hermano, lo que usted iba a preguntar. Solamente esa duda. Sí, no, el intérprete y la exégesis va a ser parte, solo que la exégesis dije que es ya la aplicación. Por eso ustedes van a ver ahí una especie de exámenes para ustedes mismos que lo pueden ir trabajando cuando entremos ahí como ejemplos, para ver qué tanto uno avanzó, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí. Trata de... En un pasaje de Jesús dijo de que no fue Jesús, sino que fue, yo creo que en Lucas, donde dice que si hubieran escrito todas las cosas que no, Jesús, Juan, sí. Dice que no cabieran los libros en la tierra. Entonces yo se la mencioné a alguien que ha estudiado teología. ¿Y qué te dijo? Entonces es que dice que usa por un modismo. Exacto. Entonces sí. Se podría decir que si nosotros le hiciéramos un arte de interpretar a ese pasaje, no le sacaríamos lo que es una revelación, porque sí. Nosotros por medio de revelación podemos entender que ahí sí podría caber en lo que está diciendo Oseas es un buen ejemplo de cómo los teólogos o los estudiantes de teología, para mí en lo personal, utilizan mal la herramienta, porque entonces precisamente eso lo utilizan ellos como una exageración que tiene su propio nombre, ¿verdad? Como una hipérbole. Entonces ellos dicen, no, eso es una hipérbole. Y ahí se quedan ellos. Ahí donde nosotros tenemos que ser cuidadosos en poder darnos, porque acuérdense que ellos están teniendo que usar esa figura literaria exclusivamente para poder dar respuestas a su concepto denominacional. Te aseguro que un teólogo generalmente se va a ubicar dentro de la idea de que Dios habló solo en el canon. Entonces no hay nada más. Ahora, acordate que eso es solamente uno de los versos. Por ejemplo, ustedes encuentran en el Antiguo Testamento que se habla de libros que hoy no existen. El libro de Enoc en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, hay libros de Enoc en diferentes versiones. Por lo menos hay un libro que desglosa 4 versiones en diferentes idiomas, arameo, hebreo, del libro de Enoc. Y por ejemplo, ustedes van al libro de Enoc, que es un libro complicadísimo, ¿verdad? Y el libro de Enoc le habla de los Nefilim. Sí, habla de unas cosas complicadísimas, pero se habla del libro de Enoc. Exacto. Entonces, la pregunta ahí es, ¿por qué no quedó en canon, verdad? Entonces, ahí no nos vamos a complicar nosotros demasiado para tratar de decir, no, es que el libro de Enoc debería de haber estado en el canon. Porque yo sí creo entender, y cualquier teólogo también lo va, y cualquier hermano creo que estamos de acuerdo con este concepto, que Dios tuvo que intervenir en la selección del canon, hermano. Porque si Dios no intervino y solamente fue el cacumen de la gente, de los que se reunieron en ese concilio en el siglo III, entonces estamos mal, ¿verdad? Porque hubiera sido solamente el intelecto para hacer la selección. Imagínense, hay más de 100 evangelios escritos en el primer siglo.
de evangelios apócrifos. Apócrifos porque no fueron escogidos en el canon. ¿Quién guió a estos hombres a escoger los 4 que tenemos? ¿Por qué no se escogió el famoso y actualizado Evangelio de Judas, recién encontrado? ¿Por qué no está en el canon? Entonces sí tenemos que entender, por lo menos eso a mí me da paz el tener este pensamiento, que Dios tuvo que haber intervenido ustedes para esa escogencia. Si no estaríamos a expensas, como les digo. Y ya esa escogencia aguantó 17 siglos, ¿verdad? ¿Ibas a decir algo que quede grabado, por favor? Sí, tal vez la pregunta así bien, no sé si llamar profunda, pero entonces, ¿cómo los teólogos interpretan o explican que si la Biblia fue inspirada y fue, digamos, fue decidida, qué libros iban a estar en la Biblia, y ellos discuten muchas cosas, ¿cómo terminan ellos definiendo o cuál es su postura con respecto a que fueron hombres al final los que decidieron, inspirados por el Espíritu Santo para nosotros, qué libros iban a estar? Es que lo que pasa es que una cosa es la decisión que fue a través de un concilio. Acuérdense Sí, que fue un concilio, ¿no? Entonces yo creo que aun cuando, si somos cuidadosos, nos vamos a dar cuenta que esos concilios se dan a raíz del mismo Constantino, donde se está unificando todo el cristianismo en el Imperio Romano y donde se están gestando autoridades que tal vez nosotros podríamos pensar que ya la iglesia o el clero, llamado así, estaba contaminándose. Sin embargo, yo creo en lo personal que Dios tuvo que haber intervenido, como lo ha hecho en muchas ocasiones, a pesar de los mismos hombres, para llegar a un canon de 66 libros. Por ejemplo, ellos mismos, ahora, noten ustedes que 66 dentro del protestantismo, y por lo menos 13 más dentro de la Biblia católica, ¿verdad? Un Macabeos, 1 y 2, Judith, etcétera, etcétera, ¿no? Que incluso son libros interesantes a nivel histórico, porque los Macabeos 1 y 2 nos hablan a nosotros del periodo intertestamentario de 400 años. La vida de los Macabeos está entre la última revelación dada a Malaquías, habla históricamente de 400 años antes de que viniera el Mesías, y habla cosas interesantes que históricamente se pueden comprobar algunas de ellas, pero no quedaron en el canon, por lo menos para nosotros, para los católicos sí. Entonces, el canon, hay libros que se han escrito acerca de cómo se buscó el canon. Por ejemplo, una de las cosas interesantes es que Juan, que esto es el cuarto evangelio totalmente distinto a los sinópticos, porque ustedes saben que a los primeros 3 se le llaman los evangelios sinópticos. Y es porque cada uno de ellos ve un ángulo distinto de la vida de Cristo. Bueno, todo eso ustedes lo conocen. Pero la manera, fíjense que existen varias teorías acerca de cómo se escribió Mateo, cómo se escribió Marcos y cómo se escribió Lucas. Pero Juan se sale totalmente de la manera como se escriben los 3 sinópticos. Y Juan empieza hablando de la luz, empieza hablando del logos, empieza hablando de las tinieblas. Cuando dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Ese evangelio lo creyeron gnóstico. Y fue el último libro aceptado porque no lo querían recibir. Imagínense si iban a tronar a Juan, el evangelio más profundo. Y la razón por la que se lo iban a tronar es porque para ellos usaba la misma jerga gnóstica. Y si ustedes hablan con un gnóstico actualmente, les va a hablar muy parecido a ustedes. ¿Me entienden? Porque, por ejemplo, las cuevas de Qumran, han oído de eso, ¿verdad? Las cuevas de Qumran y también las de Mahat, no sé qué, en Egipto. No recuerdo ahorita exactamente, son nombres menos raros. Las cuevas de Qumran empiezan a encontrar manuscritos que quedaron ahí guardados en jarras, y unos pastores se meten a esas cuevas, que son un montón de cuevas, y encuentran como 500 manuscritos. Y aparecen, digamos, el valor histórico que tiene ese descubrimiento es que aparecen
pedazos de Isaías, que cuando los cotejan, porque eso aparece en 1940 y algo, cuando los cotejan con las traducciones en esas fechas, coincide exactamente. Entonces es un hallazgo tremendo, porque obviamente no son los manuscritos originales de Isaías, porque eso, habían copistas, pero es uno de esos manuscritos, los más antiguos. Pero junto con eso encuentran un montón de escritura y de evangelios esenios. Y entonces, por ejemplo, dentro de eso hablan del maestro de la verdad y el maestro de la luz y esto y lo otro. Y ustedes saben que existe fuertemente dentro de los gnósticos y dentro de mucha gente que maneja ciertos conceptos orientales, que Juan el Bautista y Jesús fueron esenios, fueron discípulos de esenios. Y arman todo un paquete en esto, ¿verdad? Entonces que realmente Jesús, dicen ellos, y Juan el Bautista fueron influenciados por los esenios. Y manejan un montón de conceptos y un montón de... Pero una de las cosas que los acercan al Evangelio de Juan son los conceptos de esos manuscritos de los esenios. Incluso en ese librito que ustedes querían fotocopiar, que traje, cuando se habla de la cultura, por ejemplo, muchos de la arqueología actualmente encontrada cerca de las cuevas de Qumran, que han encontrado hasta casas completas, han encontrado lugares para bautismos. Parece que los esenios hacían muchos bautismos. Entonces creen que por eso Juan, al haber sido discípulo de ellos, empezó hablando de un bautismo de arrepentimiento. Entonces hay muchas cosas ahí que yo creo que tuvo que haber intervenido la mano de Dios para el canon, que es la palabra profética más segura. Entonces, yo creo que de ahí se hace tan importante, como hablábamos hoy con algunos pastores, la importancia de verdaderos ministerios apostólicos y proféticos, ¿verdad? Y magisteriales. Acuérdense ustedes que Corintios dice, lo primero apóstoles, lo segundo profetas, lo tercero maestros. Entonces, y estamos en una época dificilísima de poder discernir ustedes. Porque hoy todo el mundo es apóstol, todo el mundo es profeta, todo el mundo maestro, no muchito, ¿verdad? Como que maestro no está de moda, ¿verdad? Pero profético y apostólico sí. Y por supuesto, pues ya cayó en decadencia lo pastoral y lo evangelístico, porque noten ustedes que evangelistas no hay muchos. Y pastores ya casi no están quedando, ¿verdad? Bueno, entonces, de plano el tiempo se nos fue, hablemos sobre la lección de hoy, las preguntas, por favor. Sí, Juan Francisco. Regresando un poco a lo que era, tal vez lo que hablaba Oseas, y hablando del contexto, también cuando dice hermenéutica general, sí, dice ese estudio de las reglas que rigen la interpretación de todo texto bíblico, de las cuales son histórico-cultural. Sí. El pasaje que habla, o sea, de Juan, ¿verdad? Sí. Cuando dice, y hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Llevándolo un poco al contexto histórico-cultural, ¿verdad? Tal vez en ese tiempo no eran tan comunes los libros, ni el pueblo tenía tanto acceso a leer, ¿verdad? Tal vez por eso Juan dice, incluso lo dice aquí, ¿verdad? Piensa que ni aún. Tal vez no lo afirma, ¿verdad? Que no cabrían, pero es algo que nada más es como... Mire, indudablemente que hay una hipérbole, ¿verdad? Porque imagínense ustedes, seamos ahorita un poquito lógicos y examinemos el texto. Está hablando de libros en el mundo. Ahora, si nosotros le sacamos lo que se llama, ¿cómo se llama? El área de una esfera, con los radios de la Tierra, que sería el mundo, nos darían millones de rollos, que incluso los rollos ocupaban menos espacio que los, o probablemente un poquito más, si lo literalizamos lo que está diciendo acá, ¿verdad? Entonces hay una hipérbole, pero eso no quita, la hipérbole no quita, que está hablando que realmente lo que él hizo
no cabría en muchos libros. Digamos, por decirles algo, supónganse que en esa área de una esfera, que no es del área del círculo, ¿verdad?, sino que es más allá de pi r cuadrado, ¿verdad?, es lo que no recuerdo ahorita el área de una esfera, pero tendrían que ser millonadas. Pero la hipérbole habla de millonadas. Pero el sentir de la interpretación por lo menos hablaría de 1.000.000 de libros. La interpretación ahí es que obviamente aquí no está contenido todo. Eso es lo que hay que interpretar. ¿Sí? Por otro lado, acuérdense ustedes que esto es la revelación para el género humano. Nosotros hemos oído que puede haber vida en otros planetas, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿habrá otra revelación para esos lugares? ¿O será basado en...? Es llamativo, pero no nos metamos a ese rollo. Está muy complicado. Sí, hermano Orlando, que todavía se está grabando, ¿verdad? Entonces, si seguimos grabando, por favor, que queden grabadas sus preguntas. También podría tomarse en cuenta de que cuando hablaban, si se escribieran todos sus hechos en libros, no cabría, podría referirse a un área de qué gente leía en esa época. No todos los seres vivientes tenían la facilidad de lectura. También se refería a épocas en que en ese entonces las bibliotecas como la de Alejandría en Egipto pues era podría decirse toda la lectura que existía en el mundo. Entonces esa figura no era exactamente llenar cada espacio de la tierra, sino a por decirse las librerías principales del mundo, llenarlas de esos libros. Sí. Claro. Ahí es donde ayuda también los contextos históricos, lo que se está diciendo, ¿verdad? Ok, algo más. Sí, hermano Seas. Acérquese al micrófono, porque usted es muy miedoso con el micrófono y no se oye. Me quedo con la interpretación, la revelación. Es que hablas muy suavecito y lo que pretendemos, hermanos, es que quede grabado. Me quedo con la revelación, le digo yo. Claro, pero, claro. Con esta, fíjese que de la vez pasada yo me quedé con la gana que nos aclarara un poquito más, porque vi que quedaron un poco de dudas. ¿Sobre la cultura? Dice conjunto de modos de vida y costumbres, conocimiento, grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. Aquí está bastante complejo el asunto, porque grado de desarrollo y algo que me llamó la atención, grupo social. Entonces, la vez pasada se habló un poquito de esto y yo quería hacerle preguntas de eso. Ajá. ¿Como una ampliación o tenés una pregunta específica? No, como pregunta más que todo, porque se ha actualizado demasiado. Hasta en el cristianismo se ha metido la actualización. ¿La? Actualización, o sea, el grado de desarrollo se ha metido en el cristianismo. Entonces, para la interpretación en tiempos actuales sería... pero cuando decís actualización, ¿a qué te estás refiriendo exactamente? Solo para entender bien tu pregunta. Es que, por ejemplo, la vez pasada mencionaron música, por ejemplo. Ajá. Sí, adelante. Seguí hablando. Y también lo del grupo social, porque ya otras las personas ven el evangelio de una forma, porque tienen dinero, porque son... Miren, esa es otra pregunta importante, les voy a explicar por qué. Sí, es que miren pues, la pregunta es importante por lo siguiente. Ustedes han visto que cada vez hay más paráfrasis, Biblia, lenguaje sencillo, BLS, ¿verdad? Y aunque son interesantes, yo creo que una paráfrasis es muy importante cuando uno le habla en conversos, porque uno le está hablando de salvación y puede usar términos mucho más asequibles para una persona que no ha leído la Biblia o nunca se ha acercado a ella mucho, ¿verdad? Solo la tiene de referencia. Pero para estudiar doctrina, cuidémonos de las paráfrasis, como Biblia de lenguaje sencillo, Dios habla hoy, etcétera, etcétera. Porque fíjense que lo que sucede es que el exégeta profesional, el hermenéutico profesional, precisamente lo que hace es que estudia la cultura antigua. Y entonces trata de traducirla de acuerdo a la necesidad del hombre del siglo XXI. ¿Ya me entendés?
Y especialmente cuando traducen al quechí, sutujil, o traducen a un idioma en una aldea del África, donde está demasiado cerrado o corto por ser un grupo social pequeño, les cuesta un montón encontrar cómo agarrar esta palabra y expresarla en un dialecto. Probablemente muchas de esas versiones tendrán sus bemoles, ¿verdad? Por dificultad lingüística. Ahora, asústese usted, pero la mayoría, por ejemplo, se critica mucho a las sociedades bíblicas, porque dentro de las sociedades bíblicas, que son los promotores de las Biblias, hay buena fuerza católica, incluso a niveles de ¿cómo se llama?, de financiamiento. Entonces, los teólogos católicos, que son muchos, digamos, el actual Papa es el teólogo actual, es un hombre que ha estudiado por muchos años, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos, si ustedes, para no ir muy lejos, la famosa encíclica Caritas in Veritate, que fue la que yo les mencioné, le saqué solamente un puntito que me llamó la atención para lo que hablé escatológicamente la vez pasada. Esa yo me puse a leerla, no tuve el tiempo para leerla completa, pero es un tremendo ejercicio teológico aplicado a la sociedad actual y al problema de un capitalismo tan desordenado como el que está llevando a la crisis mundial. Entonces, ellos lo que hacen es que contextualizan el mensaje evangélico, el mensaje bíblico, a la necesidad de la nación, o mejor dicho, del mundo actual. Y entonces ahí juegan con interpretaciones a veces hasta un poquito delicadas, y yo diría que hasta humanistas. Entonces, lo cultural aquí importante. Quien se tenga que ir no tenga pena, ¿verdad? No se preocupe, hermana Dari, si se tiene que mover, porque ya son las 9. Pero fíjense ustedes que cuando vos hablas de cultura, yo voy a poner un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, nosotros sabemos que en griego griego tiene varias acepciones. Pero da la casualidad que las mujeres, cuando querían teñir una tela, la sumergían en un recipiente, la tela, completamente, y entonces la tela, por supuesto, cambiaba de color. Y al ejercicio de un oficio y de una cultura de los tiempos de Jesús, a eso le llamaban bautizo. Ellos bautizaban la tela. ¿Sí? Eso es cultural. De ahí se recoge la idea, y por eso a nosotros bautizo, que una de las traducciones es teñir, a nosotros nos habla de bautizo por inmersión total. Pero lo lindo es que quien se bautiza cambia de color, ¿no?, en una aplicación. Pero eso solo se entiende a ese nivel cuando uno estudia la cultura. Y esto, afortunadamente, todo esto, hermanos amados, lo han hecho, si usted quiere, hasta ateos, ¿verdad? Porque hay especialistas que estudian la historia que son ateos, y los exégetas estudian a estos hombres que no por ser ateos no están siendo cuidadosos porque solo son arqueólogos, son lingüistas, son esto y lo otro. Entonces, aquí la cultura de ese tiempo nos ayuda a entender a nosotros algo que, si no lo entendiéramos así, pasaría de solamente ser un acto litúrgico donde la gente se moja. Claro, esto es solamente un concepto del bautismo. Si ustedes van a Romanos 6 y etcétera, etcétera, van a encontrar mucha más riqueza en lo que es el bautismo en agua. Pero díganme si no añade un elemento bien bonito el hecho de que se sumergía y se cambiaba de color. El cambio de color aquí sería que se baja las aguas del bautismo con un cambio, con una vida vieja, y se sale a una novedad de vida. Entonces, ahí estaría el cambio de color. Pero ayuda a entender qué era lo que hacían con la palabra bautizo. Sí. ¿Estamos grabando todavía? Les cuesta a ustedes usar el micrófono, ¿verdad?
no les gusta. No, eso es lo que también algunas Biblias, algunas traducciones, por ejemplo la Biblia amplificada también da a denotar esos puntos de vista. Y había encontrado yo algo ahí en internet también que tal vez sería bueno que se explicara de la enseñanza explícita y la enseñanza implícita, donde una y otra se llevan a cabo para ampliar, digamos, lo que muchas veces una quiere decir, pero como que si está escondido entre líneas lo implícito de. Eso estaba encontrando ahí interesante, ¿verdad? Para poderlo ampliar. Okay. ¿Algo más? Cuando hablaba de lo cultural, Oseas, yo me ponía a pensar cuando usted hablaba de lo importante que es eso, lo que está sucediendo actualmente en el mundo, que se está transculturizando también, se está perdiendo la identidad de muchas culturas. Y al estudiar las culturas antiguas se puede captar, estos estudiosos que usted menciona pueden captar realmente el significado de lo que quisieron decir, ¿verdad?, con esos escritos. Pero ¿qué sucede ahora con todo lo que está sucediendo? Eso me ponía a pensar. Me llamó más la atención cuando usted hablaba de las paráfrasis. O sea, se está diluyendo, se está como que ya no está siendo fiel la transmisión, digamos, que inclusive en los orígenes tal vez solo se hacía oralmente, no había algún escrito, pero era tan fiel precisamente porque las culturas estaban bien definidas. ¿De qué manera se puede, no sé cómo decirlo, concretizar mi pensamiento, pero mantener, digamos, eso, la fidelidad del mensaje en medio de una transculturación a la que vamos? Miren, el doctor Ríos decía, la mejor versión son las versiones. Entonces yo creo que eso es un buen consejo, ¿verdad? Mientras más versiones tengamos, y ahora, como les digo, para el que tiene una computadora, bajar Eastword es tenés 40 versiones ahí, ¿verdad? Y por lo menos 20 en español, y es gratis. Es un software gratis, no tienen que pagar por él. Entonces imaginan ustedes cuánto uno se ahorra. Ahí está la Nueva Jerusalén, ahí está la Torá, hay interlineales, está la nueva versión internacional, y es gratis. Claro, no es gratis la computadora, pero entonces a la larga uno podría decir 20 versiones a 200 son 4,000 quetzales y ahora se encuentra una computadora por 3,000. Estoy pensando solo en voz alta, ¿verdad? Pero es una idea que puede funcionar en determinado momento. Entonces, por ejemplo, este programa tiene una opción que cuando yo agarro un verso, inmediatamente me tira las 40 versiones de ese verso. Con un clic. Entonces eso me permite a mí investigar así rapidito qué dice cada uno. Y sí noto que hay unas versiones de paráfrasis que a veces son interesantes, pero otras veces pierden totalmente el concepto. Y siempre la Reina Valera 60 debería ser un punto de referencia. Ahora, existen movimientos muy fuertes, muy ortodoxos de ministerios tradicionales. Por ejemplo, aquí en el Sanjón para abajo, no sé si usted conoció una iglesia presbiteriana fundamentalista. ¿Alguno de ustedes conoció? Bueno, este hermano es un gringo, ya tiene como unos 85 años, yo lo conocí hace como 30. Este gringo es de la línea de la antigua versión. Para él, la antigua versión es la correcta y ninguna de todas las demás, ni la 60, está bien. Y son movimientos fuertes. Cada quien tiene sus argumentos, ¿verdad? Yo creo que para mí eso es una exageración. Acuérdense que el famoso efecto péndulo, ¿verdad? O somos demasiado recalcitrantes o demasiado liberales. ¿Dónde está el equilibrio? El equilibrio lo da el Espíritu. Y vuelvo a la carga, los ministerios responsables que de alguna manera deben orientar a la iglesia. Eso es sumamente importante. Ustedes saben que del lado universal